Vamos a enfocarnos, mis hermanos, en este asunto de conocer a nuestra generación. Y fíjense que en semanas pasadas, y a lo mejor ustedes vieron esto, salió en Netflix una miniserie que se llama Adolescencia. ¿La vieron? Fue bastante famosa, le hicieron mucha propaganda, hubo muchos comentarios. Yo sé que tal vez algunos la vieron y no entendieron mucho de lo que pasó allí, pero es una miniserie muy interesante, entre otras cosas, porque habla del cambio tan grande que ha habido entre generaciones. Mire, yo creo que todos sabemos que la famosa brecha generacional siempre ha existido, pero yo me atrevo a decir ahora que nunca ha sido tan grande como en estos días. Mire, en esa serie o miniserie, comienza hablando acerca del asesinato de una jovencita a manos de uno de sus compañeros de escuela. Por lo que en una de las escenas, y no les voy a spoilear la serie, solamente quiero comentar esta parte, un par de agentes de la policía van a la escuela a la que asistían ambos jóvenes a investigar. Y resulta que después de haber recorrido los salones, de hablar con los maestros, de entrevistar a alumnos, ambos agentes, un tanto frustrados, se encuentran porque parece que no hay ninguna pista de cómo o por qué se dio este crimen. Y cuando ya están a punto de retirarse de la escuela, el hijo de uno de los agentes, que también iba a ese colegio, llama a su padre aparte y le dice: oye, papá, no has encontrado nada, simplemente porque no estás entendiendo lo que pasa aquí. Saca su celular y le muestra las conversaciones que se dan en el grupo virtual de la escuela, pero la gente no entiende nada de lo que está en ese celular, porque solamente ve un montón de emojis. ¿Sí saben lo que son los emojis? Mensajes con risas, con caritas, cuestiones aparentemente simplonas, y es aquí donde su hijo le explica lo que esos emojis significan. Al jovencito que cometió el crimen le habían estado haciendo bullying porque en un lenguaje gráfico lo que le están llamando es que es un incel. ¿Sabe lo que es un incel? O sea, a lo mejor no tenemos. Quiero que se den cuenta, y uso las palabras a propósito, para que se den cuenta que a veces manejamos lenguajes diferentes con las generaciones nuevas. Bueno, ¿qué significa un incel? Es la abreviatura de dos palabras en inglés: involuntary celibate, que quiere decir célibe involuntario. Ahora, por si no lo sabían, esta frase proviene de todo lo que es una cultura que se mueve por las redes, en donde se forman grupos y comunidades de hombres, escuche esto, de hombres, que culpan de su fracaso amoroso y sexual a las mujeres en lo que se ha venido a llamar la manósfera. ¿Sabe lo que es la manósfera? Bueno, la manósfera es en ese ambiente digital, esos grupos de varones que se reúnen para hablar de por qué las mujeres no les hacen caso. La palabra manósfera también deriva de una palabra en inglés, man, de hombre. Si tradujéramos esto al español, vendría siendo así como la machósfera. Ahora, yo sé que tal vez mis hermanos mayores de 50 años ni siquiera habían escuchado estos términos. Tal vez algunos sí, pero yo creo que la mayoría no. Los más jóvenes saben de lo que estoy hablando. Ahora, usted debe saber que para miles o millones de jóvenes y adolescentes, muchas de estas cosas que acabo de mencionar son parte del universo en el que ellos se mueven diariamente. Comunidades virtuales, grupos, lenguajes en los que ellos se desarrollan, viven.
Bueno, ¿sabe por qué usted no está enterado de esto y muchas más cosas? Simplemente porque ellos hablan otro idioma, uno virtual, que aunque usted lo vea y lo escuche, no lo va a entender. De hecho, yo a veces le pregunto a mi hija, oye, ¿qué significa esto? Porque lo veo, lo escucho en algunos programas en internet y lo repiten los jóvenes, pero no, aunque me esfuerzo, no alcanzo a entender el significado completo de ciertas palabras o frases. Y bueno, ya ella me explica algunas cosas. Ahora, sin duda, mis hermanos, que las diferencias, sobre todo en el ambiente tecnológico, han venido a hacer más grande la brecha entre generaciones. Para nosotros, como cristianos, esto es un nuevo reto, que además es un reto complejo, porque en muchas iglesias, como en la nuestra, quienes se ocupan de presidir en la iglesia, es decir, quienes son los que dirigen a la iglesia, somos parte de lo que se ha llamado la generación Baby Boomer y la generación X. Y más de la mitad de la iglesia, en cambio, son millennials, centennials y generación alfa. ¿No sabe qué es eso? Bueno, se lo voy a explicar un poquito más adelante y le voy a dar muchos ejemplos de eso. Pero antes de que vayamos a esa parte, quiero que vayamos rápidamente a las Escrituras y veamos algo importante. Ese pasaje que ya leímos, no lo busque, ya lo hemos leído. Se lo repito y quiero comentar algunas cosas de aquí. Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mis hermanos, sin duda podemos decir que David cumplió la voluntad de Dios y realizó el propósito para el cual Dios lo levantó en medio de esa generación en la que él vivió. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, dice el texto. Yo creo, mis hermanos, que este versículo sería un magnífico epitafio para cualquier hijo de Dios, ¿no lo cree? Sería un honor que la lápida de usted dijera, sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Bueno, sería bueno, ¿no? De ahí que se lo vayan a poner, ya veremos. Ahora, mis hermanos, todos sabemos cuál es nuestra misión. Hasta la tenemos ahí pegada enfrente. ¿Cuál es la tarea que debemos realizar en este mundo en tanto que Dios nos conceda tener vida? Yo no le voy a dar un sermón tocante a esa misión, porque aparte de que la tenemos pegada allá al frente, tenemos docenas de predicaciones en YouTube tocante a eso. Aquí, ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿realmente estás sirviendo a la generación o las generaciones que te ha tocado interactuar con ellas? ¿Estás siendo eficaz al transmitir el mensaje del Evangelio, al dar enseñanza para la vida espiritual a esas generaciones con las que nos ha tocado vivir? Otra vez, yo no te voy a repetir ni te voy a dar un sermón de cuál es tu tarea, ya la sabes. Aquí la pregunta es si lo estás haciendo efectivamente. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Tú, mi hermano, eres la iglesia de Dios para este tiempo, para esta generación. La responsabilidad es nuestra. Ahora, la cuestión, mis hermanos, es esta. ¿Conoces a esas generaciones con las que te ha tocado interactuar? ¿Eres capaz de entender su lenguaje? ¿Has navegado sus espacios digitales y alguna vez has entrado a compartir un poco ese mundo en el que ellos se mueven? Mira, en el caso de David, él sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Pero no es el único caso. Y con esto quiero decir, mis hermanos, que la Biblia va a mostrarnos muchos ejemplos. Solamente voy a mencionar
dos más, de que a los que Dios ha levantado, los ha hecho responsables de identificarse con las generaciones con las que les ha tocado. Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando viene al mundo, el Evangelio de Juan declara, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesús se encarnó en un contexto cultural concreto y habló la lengua de su generación, que ya no era el hebreo, era el arameo y el griego. Vistió la ropa que se usaba en ese entonces y adoptó las costumbres de la comunidad en la que le tocó vivir. Y todo eso lo hizo para comunicar la verdad eterna de salvación para los hombres. El apóstol Pablo también lo hizo. Allá en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo dice, y se lo leo de una versión más fácil de entender, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, sino que obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todo trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Mis hermanos, lo que dice Pablo es extraordinario. Es una especie de mimetizarse con la cultura, con los idiomas, con las formas de la gente para poder ser pertinente en el mensaje cuando se ha de transmitir. Como alguien dijo por allí, sin contextualización hay desconexión. Si no te contextualizas a las generaciones con las que quieres tener un trato, pues vas a estar desconectado simplemente. Aquí yo deseo mencionar un principio que estos ejemplos bíblicos nos dejan. El mensaje no cambia, pero el lenguaje sí debe hacerlo. El mensaje del Evangelio y toda la doctrina bíblica deben permanecer siempre sin cambio, pero las formas de transmitir el mensaje deben cambiar para seguir siendo eficaces en la predicación y en la enseñanza bíblica. Ahora, mire, este asunto de las generaciones no es algo exacto. Vamos a pasarle. Voy a dar una descripción de cada generación. Tal vez esta predicación se le va a hacer un poco rara, pero quiero que sepa que estaba basada en el principio bíblico de conocer a las generaciones con las que tratamos. Les voy a dar una clase rápida de estas generaciones. De todos modos, la predicación queda ahí grabada si la quiere volver a escuchar. Debo decirle que este asunto de las generaciones como se han clasificado no es algo exacto. De hecho, no hay una autoridad que diga dónde comienza y dónde termina cada generación, como lo vamos a estar viendo el día de hoy. Más bien es una construcción interdisciplinaria realizada por sociólogos, psicólogos del desarrollo y psicólogos sociales, donde también han participado demógrafos, analistas de datos y hasta agencias de marketing, aunque usted no lo crea. Lo que sí es cierto, mis hermanos, es que nos va a resultar muy útil este tipo de clasificación para entender los diversos grupos de gente a los que tenemos que llegar con el Evangelio. Así que le voy a ir diciendo el nombre de cada generación y el periodo de años que comprende, y les voy a ir dando una breve descripción de cada una, pero bueno, además también voy a pedirle, después de esta primera generación que voy a mencionar, las siguientes, les voy a pedir que se pongan de pie para que nos vayamos identificando. Esta primera no, por una simple razón, porque la mayoría ya se murió, y si hay algunos que estén aquí, no quiero molestarlos haciéndolos que se pongan de pie,
porque les va a costar trabajo. La primera generación de la que vamos a hablar se ha llamado generación silenciosa y es una generación que abarca de los años 1928 a 1945. Los nacidos en este periodo de tiempo pertenecen a esta famosa generación silenciosa. Ahora, la gente que vivió en este tiempo son aquellos que valoran la tradición y la estabilidad y tienden a seguir las normas sociales. Para ellos las normas sociales son muy importantes. Seguir las tradiciones es elemental. Esta generación tiene una fuerte ética laboral y lealtad hacia sus empleadores. Sí, son esa generación que valoraban mucho entrar a trabajar a una empresa y estar ahí toda la vida. Y estaban muy agradecidos con sus patrones y con la empresa que les había contratado porque ahí realmente desarrollaban toda su carrera. Para ellos la meta era que sus hijos hicieran lo mismo. Esta generación estuvo acostumbrada a ahorrar dinero y a ser cautelosa con los gastos que hacía. Y normalmente esta generación, para muchos de los que estamos aquí, serían nuestros abuelos, para otros sus bisabuelos o tatarabuelos. Ahora, mire, generalmente ellos tenían un alto respeto por las figuras e instituciones de autoridad. Ese asunto del gobierno, de respetar a los mayores, a los padres, de quitarse el sombrero, besar la mano, eso era lo de ellos. La generación silenciosa representa aproximadamente, al día de hoy, el 3.5 de la población mundial y es gente ya muy, muy ancianita. Lo más probable que esta generación diría es, deberíamos apegarnos a métodos probados y verdaderos. Esa sería como su frase característica. Ahora, solamente para que tenga una idea, algunas figuras famosas de importancia de esta generación serían las siguientes. Algunas las van a conocer y otras tal vez no. Por ejemplo, James Watson, un hombre de 1928, codescubridor del ADN, junto con Crick y Franklin, y representan el inicio del siglo científico. Bueno, a lo mejor para nosotros no es tan conocido, pero este que le voy a mencionar sí lo conocen todos. Stephen Hawking pertenece a la generación silenciosa. Ustedes saben, un físico teórico famosísimo que revolucionó la física y la cosmología. Otro que tal vez algunos conozcan, bueno, Andy Warhol, que es el padre del arte pop. Otro más, Martin Luther King, aquel pastor bautista, por cierto, que fue una figura clave de los derechos civiles, sobre todo de la comunidad negra en Estados Unidos. En el cine, algunos de estos sí los van a conocer seguramente, Robert De Niro, Robert Redford, Al Pacino, Clint Eastwood, son de la generación silenciosa, grandes actores seguramente. Ahora déjeme decirle que tocante la vida espiritual, en esta generación tenían una alta reverencia por lo sagrado. Es esa generación que amaba más el silencio que el ruido, que amaba las formas dentro de la iglesia, una liturgia totalmente respetuosa. Para ellos la fe era algo formal, serio, respetable, y se consideraba irreverente cualquier broma que se hiciera tocante a Dios o la iglesia. Se asistía a la iglesia en ropa de domingo, y eso era símbolo de honrar el culto a Dios. La espiritualidad era mayormente colectiva, escuche esto, mayormente colectiva, y la fe se vivía en comunidad, no tanto en lo individual o en lo dado en lo emocional. Sí, esta generación era de los que llevaban a toda la familia a la iglesia, y era importante que la iglesia estuviera reunida. Ahora, ¿por qué le menciono todos estos datos? Porque a lo largo de las generaciones que voy a seguir mencionando van a ver cómo va cambiando y va evolucionando. Algunas cosas le van a ser conocidas y otras definitivamente a lo mejor ya ni siquiera va a saber de lo que estamos hablando. Mire, la siguiente generación es la generación de los baby boomers. Y bueno, mi hermano David ya dijo que él es de esa generación. Es la generación que nació entre 1946 a 1964. Se la repito y les voy a pedir a todos los baby boomers que están aquí que se pongan de pie. Se los voy a repetir, 1946 a 1964. A ver, pónganse de pie. Sin pena. Bueno, gracias mis hermanos. Esos son baby boomers. Gracias. Porque quiero que nos conozcamos.
De eso se trata la predicación, de conocer a nuestras generaciones. La generación Baby Boomer es la generación que tiene una visión generalmente positiva sobre la vida y sobre el futuro. Ellos están muy orientados al trabajo en equipo, valoran la colaboración y los esfuerzos grupales, pero digamos que hasta un término medio, ¿sí? Ellos están centrados mucho en el trabajo, priorizan el trabajo y la carrera por encima del tiempo personal, ¿sí? Ellos son los hijos de la generación silente. Entonces, a ellos se les ha inculcado que era importante tener una carrera y terminar su carrera. Ellos vivieron en una época buena económicamente, por lo cual el consumismo es algo que comenzó en esta generación y que la va a caracterizar, ya que creció en esa época de prosperidad, les ha llevado a centrarse mucho en la riqueza material. Por eso los baby boomers sí tienen su casa. Muchos sí tuvieron coche, y esto no lo digo tan de broma como parece, porque las generaciones que vienen no es así. De hecho, las generaciones que vienen están esperando que ustedes se mueran para que les hereden sus casas. Y los que siguen me van a decir si no es así. Ahora a los baby boomers, a menudo se les describe como personas con habilidades de liderazgo y capacidad para identificar roles dentro de un grupo. A pesar de haber nacido en una época analógica, han aprendido a usar la tecnología moderna, aunque a veces con cierto escepticismo, ¿sí? Muchos de los baby boomers sí usan su celular, sí tienen su televisión digital, aunque no le saben muy bien. Y a menudo va usted a escuchar a un baby boomer decir, no, la inteligencia artificial, no, con eso no me meto. No, yo sé que está ahí, pero ni le entiendo. Manejan a medias esta parte de la tecnología moderna y la manejan con desconfianza. Esta generación es a la que no compra en línea, porque piensa que si pide algo en Amazon no le va a llegar o le van a mandar otra cosa. Ahora, ellos estaban acostumbrados a vivir en la época analógica. La época analógica, mis hermanos, es donde la comunicación se basaba en métodos como cartas, llamadas telefónicas, medios de difusión como la radio y la televisión analógica, no digital. Los datos, cuando había que almacenar datos, se guardaban en formatos físicos como papel, cintas magnéticas, los famosos cassettes, y discos, pero no, cuando digo discos no piensen en CDs, estamos hablando de los famosos acetatos. Bien, mis hermanos, la generación baby boomer representa aproximadamente el 23% de la población mundial el día de hoy. La frase que probablemente los podría caracterizar es: trabaja duro y alcanzarás tus sueños. Algunas figuras famosas de esta generación, y ustedes a esto sí los van a conocer: Steve Jobs y Steve Wozniak, co-creadores de Apple; Bill Gates, fundador de Microsoft; Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, que no es lo mismo que el Internet. La World Wide Web es una serie de protocolos que sirven para la transferencia de datos mediante el Internet. Es lo que hace que usted pueda tener comunicación a través de la web. Bueno, es el inventor de esto, de la World Wide Web. En el ámbito artístico, algunas figuras que pertenecen por su fecha de nacimiento serían Steven Spielberg y la cantante Madonna, por ejemplo. En la época de los baby boomers, vio surgir a grupos musicales icónicos que marcaron la cultura popular, entre ellos los Beatles, yo les digo los chicles, los Rolling Stones, The Who, The Beach Boys, The Supremes, entre otros. En el cine, algunos actores famosos que pertenecen a esta generación: Meryl Streep, la mujer con más nominaciones a los premios Oscar; John Travolta, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt. Yo pensaba que Brad Pitt era más joven, pero no, es baby boomer. Tocante a la vida espiritual,
tocante a la vida espiritual, muchos fueron criados en hogares religiosos por influencia de la generación silenciosa, pero con el paso del tiempo no se conformaban ya solamente con una fe ritual. Con ellos va a aparecer una búsqueda más personal de sentido que se expresó en su tiempo en muchas direcciones, desde movimientos evangélicos hasta el misticismo oriental. Ellos son de la época de los hippies, ¿sí? Entonces, esa parte espiritual, que a veces estaba muy encaminada a la iglesia en la generación anterior, aquí ya empezó a diversificarse en otras direcciones. Ellos fueron protagonistas del auge de los movimientos carismáticos y de renovación espiritual. Muchos pastores, teólogos y líderes de las mega iglesias que existen hoy, ellos son o pertenecen a esta generación de los boomers. Ellos tienen una visión organizacional y misionera muy fuerte, y ellos fueron los que construyeron templos, fundaron instituciones y enviaron misioneros a otros países. Es una generación, mis hermanos, con un fuerte sentido de construir cosas que sean sólidas. Ellos tienden a ver con desconfianza la irreverencia y la informalidad de las generaciones más jóvenes. Por eso son los hermanos que se enojan si aquí hacen algo raro. Si a mí me ha tocado ir a iglesias donde se nos llegó a prohibir incluso que hiciera ruido con los tacones de los zapatos. Si se le cayó el himnario, no te agaches a levantarlo, porque no puedes romper con la reverencia del culto. No estoy hablando de esta iglesia, de otras iglesias, ¿sí? Ellos se preocuparon por defender la fe en un mundo cada vez más secular. Ahora, déjeme decirle que en nuestra congregación tenemos 40 baby boomers que ya son miembros y 10 que no lo son todavía. En total, 50 de nuestra congregación pertenecen a esta generación. La siguiente generación es la gloriosísima generación X. Yo pertenezco a esa. Son los que nacieron entre 1965 a 1980, y les voy a pedir que se pongan de pie, los que pertenecen a la generación X. Bueno, para que vean, son muchos. Gracias, mis hermanos, siéntense. Esta generación se caracteriza por su independencia, valora la autosuficiencia y la libertad personal. Ahora, ya aquí hay un cambio, ¿sí? En las generaciones pasadas era más la cuestión formal, más la cuestión de familia, más la cuestión de pertenecer a instituciones. Con la generación X, mis hermanos, esto comienza a relajarse un poco más, ¿sí? Tiende a ser más independiente y más autosuficiente. Pero además también es una generación que se caracteriza por el escepticismo. Esta generación tiende a tener una visión crítica y a cuestionar la autoridad y a las instituciones. Sí, ya no es como las otras generaciones que se sentían bien en una empresa toda su vida, que tenían respeto por los signos patrios, por el gobierno. No, esta generación ya comienza a cuestionar todo eso. Ahora, en cuanto a lo tecnológico, esta generación experimentó cambios significativos en esta parte, en la tecnológica, lo que le ha permitido tener una flexibilidad para adaptarse a nuevos entornos. A esta generación nos tocó una parte de nuestra vida, mis hermanos, todavía tener que usar máquina de escribir, todavía tener teléfonos de esos de disquito, o cuando nos iba bien de teclitas, pero también nos tocó empezar a usar computadoras y también a usar los primeros teléfonos celulares que parecían tabiques. Bueno, sí, nos tocó esa parte. Hay un cambio, por lo cual hay una flexibilidad y una adaptabilidad. Esa va a ser una característica de la generación X. Hay un equilibrio, o buscan ellos un equilibrio entre la vida laboral y lo personal. Aquí empezamos a entrar ya en un asunto que es una característica de las generaciones más recientes, que es el individualismo. Antes había una visión más de grupo, más de sociedad, pero poco a poco vamos a darnos cuenta que comienza a tornarse la sociedad un tanto individualista.
Así que esta generación comienza a buscar un equilibrio, sí, entre la vida laboral, pero también entre las cuestiones personales, y va a priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Fueron la primera generación que experimentó tanto la vida antes como después de la llegada del Internet. Si a nosotros nos tocó todavía eso de tener que conectarnos y eso inhabilitaba el teléfono, ¿se acuerda de ese ruidito que estaba ahí conectándose? Y le decían, ya, desconéctate porque tengo que hacer una llamada. A nosotros nos tocó antes del Internet, después del Internet. Esta generación creció en un mundo de grandes cambios, como la aparición de las computadoras personales, los primeros videojuegos y el auge de la televisión por cable. Esta es la generación conocida como la generación MTV. Y a diferencia de las generaciones anteriores, muchos de sus integrantes aprendieron a ser independientes desde jóvenes, ya que sus padres pasaban más tiempo trabajando fuera del hogar. A esta generación fue la que le tocó ya que ambos padres comenzaron a trabajar muchas veces y que tuvieran ellos que regresar solos de la escuela. También hay que decir que fue la última generación de los que nos ha tocado jugar en la calle, que jugábamos canicas, trompo, bolillo, fútbol, en la calle como si nada pasara. Después de esta generación, mis hermanos, eso cambió. En muchas ocasiones, esta generación desafió las estructuras de género tradicionales que les fueron inculcadas en la infancia, porque en esta generación es verdad que el mayor cambio lo hicieron las mujeres, que se profesionalizaron y exigieron mayor igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. A menudo se le describe a esta generación como la generación puente entre los valores tradicionales de sus predecesores y el enfoque digital y globalizado de las generaciones posteriores. Sí, es cierto, la generación X está en medio de una generación que vivió sin esos avances tecnológicos y las generaciones siguientes en la que ellos son expertos en tecnología, como lo vamos a ver. La generación X, mis hermanos, representa aproximadamente el 23% de la población mundial. La frase que más probablemente diría una generación X es: tienes que ser adaptable para tener éxito. Algunas figuras famosas de esta generación, y se los digo de antemano, es una generación que se caracterizó por el éxito de grandes empresarios. Por ejemplo, Elon Musk, de quien no les tengo que decir nada porque es un hombre que todos conocen. Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, son generación X. Jack Dorsey, fundador de Twitter. Jeff Bezos, fundador de Amazon. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, son algunos de los integrantes de esta generación. Algunos grupos y cantantes famosos de esta era son, y debo decir que es la generación con la mejor música que ha habido, si lo viéramos desde el punto de vista mundano. Después de esta todo se echó a perder. Algunos grupos famosos son Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Queen, Michael Jackson, Nirvana, Pearl Jam, R.E.M., Guns N' Roses, etcétera. Todos los conocen, seguramente. En el cine, algunos actores famosos. Ahora, ¿por qué se los menciono? Porque quiero que vayan viendo que después va a venir habiendo un cambio en eso. No crean que es para presumirles. En el cine, bueno, Angelina Jolie, Will Smith, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., etcétera, son miembros por las fechas en que nacieron de esa generación X. Y tocante a la vida espiritual, son quizá la generación más ambivalente de todas. No negaron la fe, pero tampoco se la tragaron sin cuestionarla. Vivieron el divorcio cultural entre la iglesia y la relevancia. Muchos vivieron o escucharon de escándalos religiosos, hipocresía institucional y vacíos éticos, por lo cual el resultado de eso fue una fe más interior, más personal, casi secreta. No dejaron de creer, pero dejaron de confiar, a diferencia de las generaciones anteriores, que tenían una fe muy firme en la iglesia. Con esta generación se comienza a resquebrajar esa fe en la institución. Su frase al respecto sería: Dios sí, la iglesia no tanto.
cosa que se va a agudizar más adelante. Ellos quieren que los líderes admitan que también se equivocan, que no son gurús de cartón, sino que también son de carne y hueso. Ellos prefieren expresar su espiritualidad en la vida diaria, no tanto en las liturgias formales. Sin duda, mis hermanos, que esta generación se ve un tanto atrapada entre dos cambios muy grandes, y se puede decir que ellos ni entienden totalmente a los boomers, que son rígidos, pero tampoco entienden totalmente a los millennials, que están siempre hiperconectados. En nuestra congregación tenemos 33 que son miembros de la generación X, que son miembros de la iglesia, y 4 que aún no lo son, para un total de 37 generación X. Después de eso viene la generación millennial. Les voy a pedir que se pongan de pie los que nacieron entre 1981 a 1996. Se supone que más o menos deberíamos ser el mismo número, pero ya me di cuenta que son los que no vienen a los cultos. Siéntense, mis hermanos, por favor. Bueno, estos, los millennials, son los expertos en tecnología. Sí, ellos podrían decir, yo crecí con la tecnología de Internet y me siento muy cómodo con la comunicación digital. Sí, ya vieron que las generaciones anteriores no tanto, esta generación sí. Ellos fueron testigos del auge del Internet, de la aparición de los teléfonos móviles y de las redes sociales, lo que influenció su forma de comunicarse, de trabajar y de relacionarse. Y aquí ya comenzamos a ver cambios, mis hermanos, con las otras generaciones. Esta generación, en su forma de ver la vida, tienen una gran conciencia social y ellos respetan la diversidad y la inclusión. Son defensores de la igualdad de género, los derechos LGTB y el multiculturalismo. Ahora, yo sé, mis hermanos, que estos rollos vienen algunos desde los baby boomers. Ahí se comienza a dar ese asunto de la filosofía. En la generación X se desarrolla más, pero los que llevan ya esta forma de vida a la práctica son los millennials. Es en esta generación donde comienza a ver todo ese asunto de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Pues que no se debe ser racista, no se debe ser sexista, aquí se aceptamos a todos, y hay un multiculturalismo, y esto también se va a ver influenciado, mis hermanos, por el asunto del globalismo que proporciona las redes sociales. Ahora, miren, en la actualidad los millennials se encuentran en su etapa adulta, la gran mayoría. A esta generación le fue mucho más fácil alcanzar instancias como la compra de una vivienda o el ahorro para la jubilación debido a cambios en la economía global. Pero la verdad es que no todos, ¿sí? A los millennials realmente han tenido dificultad para tener propiedades. Muchos de los que pertenecen a esta generación no tienen una casa propia, ¿sí? Rentan o viven con sus padres. Por eso lo que les dije hace un momento, ¿sí? No estoy diciendo algo como en un mal sentido, aunque es verdad. A ellos les ha costado mucho este asunto, por lo cual ellos no están muy centrados en el asunto material. Más bien priorizan las experiencias personales por encima de los bienes materiales. Por eso adoptan estilos de vida que valoran la flexibilidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mire, hacia un millennial, porque debo decirles que también esta generación es la generación con más nivel educativo que cualquier otra generación que haya existido. ¿Sí? La mayor parte de los millennials terminaron una carrera, tienen una licenciatura, una maestría o un doctorado. A ellos han tenido esa oportunidad, pero para el trabajo, ellos van a preferir trabajar en su casa que en una empresa. Y si pueden tener disponibilidad de horarios, ellos lo van a preferir, aunque tengan que trabajar en su casa 20 horas, en lugar de 8 horas en una compañía. Porque ellos se sienten cómodos teniendo disponibilidad de horario, porque priorizan el asunto de lo personal por encima de lo institucional.
Esta generación tiene una mayor conciencia ambiental, se preocupan por el ambiente, la sostenibilidad, prefieren el consumo de marcas responsables con su producción y comprometidas con el bienestar ecológico. Y aquí ya les empezaron a meter toda esa basura del asunto ambientalista. Sí se preocupan, sí, tratan de comer sano, de no tirar basura, que plantar arbolitos, que son los que tienen perrijos y todo ese tipo de cosas. La generación X a nosotros no, los baby boomers menos, pero a ustedes sí les gusta eso. De hecho, ya les platiqué en una predicación en una ocasión, ¿no? Hicieron por ahí un experimento y dijeron, si tuvieras un vecino que es un grosero, que es un indiferente contigo, que te ha echado pleito, y un día se le incendia la casa a tu vecino, pero tiene solamente la oportunidad, porque se está incendiando la casa de él, pero se está incendiando la tuya también. Y resulta que en tu casa está tu perrito. ¿A quién rescatarías? ¿A tu vecino o a tu perro? Ya sabe cuál fue la respuesta, ¿verdad? No sé, cerca del 80% dijo que rescataría al perro. Bueno, para que se den cuenta cómo ha venido cambiando la mentalidad de las generaciones. En esta generación, los millennials representan cerca del 25% de la población mundial. Ellos valoran tener un aprendizaje continuo y un desarrollo profesional constante. Lo que un millennial diría en una frase común para su generación sería: trabajemos juntos para marcar la diferencia. ¿Sí? Ellos aman trabajar en equipo. Y ahorita les voy a comentar algo. Fíjense que en las figuras famosas de esta generación, les voy a decir algunos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, pertenece a la generación millennial. Kevin Systrom, el cofundador de Instagram. Y ya. ¿Saben que pasa algo raro? Estuve investigando de empresarios famosos, de científicos famosos, y no hay. Pero no es que realmente no los haya, sino que ellos están acostumbrados a trabajar en equipo. Ellos han desarrollado, por ejemplo, la inteligencia artificial, avances científicos muy, muy buenos, muy grandes, pero no destaca aún una persona en especial, sino que ellos prefieren trabajar en equipo y se sienten bien trabajando en equipo, por lo cual no hay muchas figuras destacables por nombre. Algunos grupos y cantantes famosos de esta generación serían Green Day, Muse, Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, Beyoncé, Selena Gómez, Adele, Taylor Swift. Y algo que me llama la atención aquí es que la mayor parte de famosos son mujeres, ya no son varones. Algunos actores famosos son Emma Watson, Ezra Miller, Anne Hathaway, Natalie Portman, Robert Pattinson, Margot Robbie, etc. Otra vez predominan las mujeres por encima de los varones. Y aquí hay un cambio significativo en esto. Tocante a la vida espiritual, ellos son los que dirían: busco a Dios, pero no lo quiero disfrazado de institución. ¿Sí? La generación X todavía dice, bueno, como que lo dudo. Aquí ya no. Aquí ya no quiero a la institución, aunque sí me gustaría buscar a Dios. Muchos crecieron en iglesias evangélicas, ¿sí? Carismáticas o tradicionales, pero al llegar a la adultez se sintieron decepcionados por estructuras rígidas y poco auténticas. Esta generación ya tiene otra forma de pensar. Esa forma de la rigidez ya no les gusta, ¿sí? Ahora, eso no significa que hayan abandonado la fe, sino que la reformularon. Menos religión, más relación. Otra vez, el asunto de la parte relacional para ellos es más atractivo que las formas. Muchos millennials aman a Jesús, pero se sienten desconectados de la iglesia organizada, porque la mayoría dicen que perciben hipocresía dentro de la iglesia, que hay falta de inclusión o diálogo, que hay un estilo de liderazgo autoritario, y son generaciones que no aman
lo autoritario, les cuesta trabajo responder ante figuras de autoridad y las liturgias ya no les parecen tan relevantes. El hecho de venir, estar parados cantando un himno serios, a ellos no les atrae mucho eso. Buscan otras cosas que sean relevantes para ellos. Según Barna, es decir, el Instituto de Estudios Cristianos, 4 de cada 10 millennials practican su fe fuera de la iglesia formal. 4 de cada 10. Y la cosa se va a poner peor con las generaciones que siguen. Ellos, en cambio, le dan un valor muy alto a los testimonios personales. Les gusta esa parte de la iglesia donde hay testimonios. Les llaman la atención los grupos pequeños, aman el discipulado más de cerca. Son generaciones que podríamos decir son de lágrimas en el culto y abrazos después del sermón. Por eso el tipo de iglesias que han podido descifrar esto le dan a los millennials lo que ellos quieren. ¿A qué me estoy refiriendo? A que les predican sermones emotivos donde todos terminan llorando. Y eso para ellos es significativo. Que después de un culto el pastor diga, ahora hermanos, abrácense todos, porque es importante que ya se están abrazando, ¿no? Ellos no pueden concebir una fe sin acción, servir a los pobres, luchar contra el racismo, cuidar la creación. Si es así, esto es verdad. Yo conozco a muchos millennials para los cuales es importante el asunto de tener actos de servicio que sean importantes. Se ofrecen ellos a cuidar a ancianitos, a visitar a los necesitados, a hacer algo que sea acción, no solamente estar sentados cantando. Ellos prefieren la parte más de la acción. Muchos de ellos es verdad que dejan la iglesia institucional y se van a quedar sin comunidad y por lo tanto sin corrección espiritual. Y hay muchos que tienen iglesias virtuales porque no encontraron, no se sintieron satisfechos estando en iglesias que eran rígidas, prefirieron fundar su propia iglesia y de preferencia virtual, porque así pueden estar en su casa, asistiendo al culto e incluso predicando desde allí. Ellos tienen un asunto que valoran también, que es el sincretismo, porque al valorar mucho la apertura, van a terminar mezclando doctrinas sin discernimiento. En esta generación, mis hermanos, comenzamos a notar ya una especie de doctrina diluida. Mientras que en la generación silenciosa y en los baby boomers era importante mantener la doctrina bien sólida, aquí ya no, aquí ya se comienza a diluir con otras cosas que se comienzan a meter dentro de la doctrina bíblica. Esta generación padece de una fatiga existencial. La presión de encontrar un propósito puede convertirse en ansiedad crónica. Estas generaciones ya se caracterizan mucho por esta parte de ataques de ansiedad, de depresión, etcétera, cosas que la generación X, que los baby boomers no. De hecho, ¿qué depresión? ¿Eso qué es? Para esta generación sí saben qué es y es parte de su vida diaria. En nuestra congregación tenemos 22 que ya son miembros de la iglesia, 15 cada uno lo son, un total de 37 hermanos. Vamos rápidamente ya con la generación Z o los centennials. A ver, vamos a ver cuántos hay aquí. Los nacidos de entre 1997 a 2012. Si hay algunos aquí, a ver, pónganse de pie. Bueno, ya vieron, son puros jovencitos. Gracias, muchachos. Siéntense. La generación Z o la generación centennial. Esta generación se caracteriza por haber crecido en un mundo dominado por la tecnología digital, el internet y los dispositivos móviles. El acceso a las fuentes de información y plataformas digitales desde edades muy tempranas influyó en su forma de actuar y de aprender. Y ellos ya nacieron muchos con el teléfono celular en la mano. Es una generación que se puede decir fue educada por el internet. Por eso su manera de pensar va a ser totalmente diferente de la forma de pensar de las generaciones anteriores. Entre sus características se pueden destacar la habilidad para usar y adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto les permite consumir
crear y compartir contenidos propios, utilizando aplicaciones para la comunicación, la colaboración y la expresión creativa, sus redes favoritas, Instagram, TikTok y YouTube. Esto de las plataformas es interesante, ¿no? Para los X, para algunos baby boomers, Facebook es su plataforma. Si van a Facebook van a encontrar puros viejitos. Si quieren encontrar a los más jóvenes, bueno, Instagram, TikTok. Algo curioso es que YouTube es súper concurrido tanto por baby boomers X como también por millennials y centennials. Como que YouTube ha sabido de alguna manera ser pertinente para todas las generaciones. ¿Sí? Pero un rasgo distintivo, Instagram, TikTok y algunas otras. ¿Sí? Además, se trata de una generación compuesta por jóvenes comprometidos con grandes problemáticas sociales y ambientales, como el asunto del cambio climático, la justicia racial y la igualdad de género. Ahora, no estoy hablando necesariamente de nuestros jóvenes, sino de las generaciones, en esta generación en general, la gente de aquí adentro y la gente de allá afuera, traen este tipo de pensamiento. Ahora, actualmente los primeros integrantes de la generación Z se encuentran en una etapa ya sea a punto de terminar su vida universitaria o en busca de sus primeros empleos, mientras que los más jóvenes están apenas en el dilema de elegir una carrera que van a estudiar. En algunos casos se habla de esta generación como la generación de cristal, ellos son los cristalitos. No vayan a llorar, es lo que los sociólogos y psicólogos les han dicho. Se trata de una alusión negativa que sugiere que son personas más sensibles o vulnerables que las otras generaciones y que tienden a reaccionar intensamente a las críticas, las tensiones sociales o las situaciones de estrés. Esto es verdad, mis hermanos, pero eso tiene que ver porque se han ido desconectando de las generaciones anteriores, donde la generación silente y los baby boomers, que eran duros, que te disciplinaban con, sí, la chancla, pero no solamente con la chancla, con lo que fuera. A estas generaciones que quien las ha creado es el teléfono celular, ¿sí? Y que tienen muchas veces carencia de relación con otras personas, porque no han aprendido a socializar de persona a persona, les cuesta trabajo eso. Lo han hecho más bien a través de los medios digitales, y eso ha provocado que tengan este tipo de comportamiento. A nivel mundial se estima que representan alrededor del 32% de la población global, lo que la convierte en una de las generaciones más numerosas de la historia. Ahora, tomen eso en cuenta. ¿A quién van a evangelizar los baby boomers y la generación X y millennials? A ellos. Porque son la generación más numerosa del mundo. Aquí la cuestión, mis hermanos, es que ustedes no hablan el idioma que ellos hablan, ni piensan de la forma que ellos piensan. Ahí hay un problema. Algunas de las figuras famosas de esta generación son, y yo sé que los más grandes dirán, ¿qué? Bueno, a ver, Emma Chamberlain, ¿quién es? Una emprendedora, podcaster, bloguera, influencer y embajadora de la moda. Y le tuve que preguntar a mi hija qué era eso. Ella tiene más de 14.89 millones de seguidores en Instagram, 12 millones de suscriptores en YouTube. Hasta la fecha, sus videos han sido vistos por más de 1.500 millones de personas y ahora supervisa un imperio en línea que también incluye su podcast Anything Goes, una empresa de café, Chamberlain Café, y acuerdos de patrocinio con algunas de las marcas más importantes del planeta. El asunto, mis hermanos, es que aquí la tecnología, las redes sociales y la vida empresarial se juntan. Ya no estamos hablando de las mismas cosas que las generaciones anteriores. Otra figura importante, Malala Yousafzai, la activista por la educación y que recibió el Premio Nobel de la Paz a los 17 años de edad. Yo la conozco por Malala, su apellido ya ven que está impronunciable.
Otra persona famosa de esta generación, Greta Thunberg, es la activista ambiental sueca conocida por desafiar a los líderes mundiales a tomar medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, las personas sobresalientes de esta generación ya no sobresalen por lo mismo que sobresalían las anteriores, por asuntos científicos, empresariales, no, por las redes sociales y por la cuestión del activismo a favor del cambio climático y de estas cosas. Ya cambió la mentalidad de esta generación. En la música, algunos famosos de esta generación son Billie Eilish, el que sigue lo voy a mencionar, pero perdónenme por hacerlo aquí desde el púlpito, Bad Bunny, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, etc. Es importante destacar que la generación Centennial tiene tiene gustos musicales muy diversos, por lo que la lista de artistas populares puede variar dependiendo de los intereses individuales. ¿Por qué es esto? Porque el individualismo ya ha llegado a la máxima expresión. ¿Sí? Antes todos escuchábamos lo mismo que pasaba en el radio, los X, los baby boomers, escuchábamos los mismos artistas todos. Después, bueno, ya comenzó a haber otra forma de medios, pero ahora cada uno se mete a la red y escucha lo que quiere. Por eso no podríamos decir que a todos les gusta lo mismo. Algunos actores famosos de esta generación serían Sabrina Carpenter, Aidan Gallagher, Finn Wolfhard, Tina Ortega, Emma Myers, etcétera, de los cuales yo no conozco a ninguno. Tocante a la vida espiritual, y aquí quiero que pongan atención, son la primera generación completamente digital. Y eso transforma profundamente su espiritualidad. Si tuviéramos que resumir su actitud de fe en una sola frase, sería: estoy buscando sentido, pero no me grites, no me vendas nada y no me juzgues. Eso es verdad. No se identifican fácilmente con etiquetas como cristiano, evangélico o pentecostal. No les suenan las cajas cerradas. Ellos prefieren construir una espiritualidad a su ritmo, a su modo y muchas veces en privado. Están abiertos a Dios, pero con reservas hacia la institución religiosa. Porque el individualismo y el hecho de vivir siempre inmersos en un mundo que no conocemos, que es el digital, los ha cambiado totalmente. ¿Sí? No podemos meterlos en la misma caja de las generaciones pasadas. Ellos tienen una crisis de identidad sumado a una búsqueda espiritual. Viven en un bombardeo constante de información, presión social, crisis mental y existencial. ¿Por qué es eso, mis hermanos? Porque es una conexión desconectada, mucho de las generaciones anteriores, pero muy conectada con los medios digitales. Si no encuentran ellos este asunto de una identidad, de un consuelo emocional y de una pertenencia auténtica, en la iglesia ellos lo van a buscar en TikTok, en la astrología, en el tarot o en las terapias alternativas. Así que aquí tenemos un serio problema con esas generaciones. Ellos quieren ser entendidos, quieren tener consuelo, quieren ser escuchados. Buscan cosas que para ellos sean significativas en ese sentido, pero si no la encuentran aquí, la van a buscar en otras partes. Por eso ustedes ven que esta generación se pasa la vida en sus teléfonos. De hecho, sí es cierto esto que escuché en un comentario. No sé si ustedes han visto o han platicado con alguien de esta generación centennial. Estás platicando y de repente así en medio de una charla breve, porque a veces no charlan mucho con uno, sacan su teléfono, lo guardan y siguen platicando contigo. ¿Qué se metieron a ver? Nada, o no sé, pero lo hacen de manera automática. Porque para ellos es una necesidad de estar metidos en esa conexión. Esto va a traer obviamente cuestiones problemáticas en su sentido de pertenencia y en su identificación personal como algo, sobre todo porque vivimos en unas generaciones donde ya la gente ni siquiera sabe si es hombre o mujer. Y yo sé que a muchos eso les da risa, pero esa es una realidad. El absurdo, mis hermanos, lo estamos viviendo ya,
Y esas generaciones lo viven de una forma muy, muy directa. Si no sabes si eres hombre o mujer, menos vas a saber qué quieres ser, para qué estás aquí, qué. Por lo cual son generaciones que viven también en medio de un asunto muy depresivo y con mucha ansiedad. Para ellos, decir o hablarles de Dios es decir sí, Jesús sí, el cristianismo tradicional, me. Muchos admiran la figura de Jesús en el sentido amoroso, contracultural y justo, pero se sienten incómodos con lo que algunos cristianos proyectan. De ellos van a rechazar cualquier discurso que sea dogmático y que no haya espacio para el diálogo. Rechazan lo que suena homofóbico, racista o excluyente y que no reconozca los errores del pasado. En cambio, ellos responden de buena manera a los testimonios sinceros, a la vulnerabilidad pastoral y a los grupos donde se puede llorar, dudar y aprender sin ser condenado. Ahora, se dan cuenta de los millennials y los centennials, esto es algo que ellos llevan. Y por eso muchas iglesias han hecho cultos que son más sentimentales. ¿Sí? Ellos han preferido ese tipo de alabanza donde todos se paran y están todos así. Y están llorando y están cantando y son alabanzas de tipo baladas, a lo que se le ha dado mucho auge. Bueno, la liturgia, sin duda, mis hermanos, ha venido cambiando al paso de las generaciones. Ellos, sus herramientas espirituales favoritas no son los tratados evangelísticos, no es, como ya dijimos, la liturgia tradicional. Ellos prefieren los podcasts auténticos, los reels o videos que hablan directamente al alma, las conversaciones con sentido y los espacios donde puedan participar y no solamente escuchar. Yo sé que cuando les hablo de podcast y reels, los demás no me van a entender, pero los más jóvenes sí entienden. Y a mí lo que me interesa es que los millennials estén conscientes de eso, porque ustedes, millennials, van a ser encargados de seguir instruyendo y evangelizando a los centennials y a la generación alfa, que es la siguiente de la que vamos a hablar. Debo decir, para terminar con los centennials, que ellos se conectan más con la iglesia cuando ésta representa una comunidad real, no solamente un espectáculo. Necesitan espacios donde puedan ser escuchados, por lo cual ellos van a preferir ambientes relajados como un café, una sala creativa. Quieren líderes que admitan que no tienen todas las respuestas, pastores que lloren, que se sientan realmente, que muestren vulnerabilidad con ellos, y prefieren los proyectos sociales y de justicia con manos y pies, es decir, algo en lo que se puedan involucrar y que puedan ayudar. Ahora, eso tómenlo en cuenta, pues la predicación va a quedar ahí grabada, vuelvan a escuchar, después sin duda vamos a volver a esto, porque necesitamos que se capaciten mis hermanos que van a tomar la estafeta que nosotros vamos a dejar, y son las generaciones para las cuales ustedes tienen que ser pertinentes. En nuestra generación tenemos 18 centennials que ya son miembros y 10 que aún no lo son, en total 28. Ahora eso me preocupa, porque se dan cuenta que somos más de las generaciones viejas que de las generaciones nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos siendo pertinentes para transmitir el mensaje a las generaciones jóvenes. ¿Por qué no hay jóvenes aquí? Yo me acuerdo de las generaciones pasadas, eran grupos de jóvenes de 40, de 30. Mis hermanos, hoy no. Son poquitos. Algo está pasando aquí y es grave. Vamos rápidamente, porque esta va a ser la más cortita, la generación alfa, que son los nacidos entre 2013 al presente. No sé si hay alguno aquí. A ver, ¿hay algún alfa? 2013 en adelante. Pónganse de pie. Están todos allá arriba. Bueno, está bien, ellos deben estar allá. Los alfitas. Se trata de la primera generación que nacieron todos enteramente en el siglo XXI. Ellos crecieron en un entorno de avance tecnológico sin precedentes, con una gran familiaridad desde temprana edad con la inteligencia artificial y la tecnología digital. Ellos aprendieron a deslizar antes de aprender a hablar, y eso es verdad.
La tecnología como los smartphones, las redes sociales y los dispositivos móviles es parte integral de su vida diaria. ¿Sí? Ellos ya nacieron inmersos en ese ambiente digital. Están conectados desde que nacieron. Ellos utilizan principalmente plataformas digitales y redes sociales para comunicarse, siendo expertos en emojis, memes, lenguaje digital, etc. Se espera que sean la generación más innovadora y tecnológicamente avanzada hasta la fecha, integrando la inteligencia artificial y la realidad aumentada a sus vidas. Y cosas que las generaciones de la mía hacia atrás, pues ya ni sabemos qué es eso. Realidad aumentada. Ellos tienden a ser más independientes y a tomar sus propias decisiones, con padres que les permiten tener mayor autonomía. Eso también es verdad, mis hermanos. Esas generaciones son generaciones que donde los padres ya no los tienen aquí. Les dan mucha más libertad, pero ni siquiera es necesario que tus hijos anden en la calle, porque no les gusta andar en la calle. Ellos prefieren estar metidos en su cuarto, con su tableta o su teléfono, su smartphone, y estar allí, y son independientes de esa manera, y ellos van a estar conectados permanentemente. Ahora, alguien ha dicho, y tiene razón, esta generación, los alfa, o va a llevar el mundo a su perdición total, o son los que pueden empezar a cambiar todo lo que los demás echamos a perder. Ellos ya están teniendo un impacto en los hábitos de compra de sus padres, y se espera que tengan su propio poder adquisitivo en el futuro, porque ellos van a heredar todo lo que las otras generaciones fueron amasando. La publicidad y el marketing deben adaptarse a su estilo de comunicación y a su preferencia por el contenido visual y rápido. Y esto es verdad. Ellos ya no están acostumbrados a recibir un mensaje, ya sea de un libro, de un manuscrito, de una película o de una predicación, que son largos. Ellos prefieren la información rápida. Si están navegando y ven por ahí una publicación que tiene varias líneas, no la leen. Prefieren una publicación que tiene 3 líneas, y si tiene un meme, mejor. Porque son altamente visuales. Y ellos prefieren cosas rápidas. Por eso el TikTok tiene éxito. Porque son videos que tienen un límite de tiempo. Y ellos lo producen y ellos los ven. Por eso la publicidad y el marketing se está adaptando, ya no ni siquiera a la generación centennial, están pensando ya en la generación alfa. Es crucial que las marcas sean auténticas y transparentes, ya que esta generación es muy consciente de la información que consume. Ellos son de los que se ponen a ver videos de todos los productos que van a comprar y están bien informados. De hecho, deben ustedes saber que la generación alfa va a ser la generación más informada que ha habido, porque tienen más información a la mano y la consumen que todas las otras generaciones anteriores. Van a ser altamente intelectuales, tal vez superando a los centennials y a los millennials. En resumen, la generación alfa es una generación única que está transformando o va a transformar la forma en que vivimos, nos comunicamos y consumimos. Su dominio de la tecnología y su conciencia social son factores clave que las empresas van a tener en cuenta para el futuro. Esta generación abarca hasta ahora el 18% de la población mundial, y en nuestra congregación tenemos 23 niños que pertenecen a esta generación. Tocante a su vida espiritual, podemos decir que la espiritualidad es moldeada por los estímulos digitales. Para ellos, su primer catecismo ha sido el algoritmo. Absorben a menudo a través de pantallas, por eso su experiencia espiritual futura dependerá de la narrativa visual y emocional que reciban. Mis hermanos, por eso queremos empezar, por lo menos en el Instituto Bíblico, a tener parte del Instituto Bíblico a través de la computadora, y solamente una parte pequeña presencial, porque queremos empezar a cambiar un poco esta parte. Vamos a ver si logramos llevarlo a cabo en los meses siguientes.
¿sí? Porque estas generaciones están adaptadas a la pantalla, esa es su vida. Tenemos que empezar a ser significativos, en la escuela ya lo hacen. Ustedes saben que en la escuela muchas tareas, muchos cursos se toman a través de la computadora. Ellos están hiperconectados, pero son emocionalmente frágiles y esto hay que tomarlo en cuenta. Están creciendo en un contexto de información instantánea, entornos escolares sobrecargados, estímulos constantes, lo que los vuelve muy vulnerables. Ellos son inteligentes tecnológicamente, pero con mucho menor tolerancia a la frustración. Por lo tanto, es probablemente que ellos van a buscar un espiritual que les dé calma, que les brinde identidad sólida y que les conecte cara a cara con otras personas. Mis hermanos, sin duda que como iglesia vamos a estar compitiendo contra plataformas como el Fortnite, Pixar y TikTok, y solamente una iglesia va a sobrevivir cuando lleguemos a esta generación si verdaderamente podemos transmitir lo eterno de manera significativa para ellos. Mis hermanos, terminando. Hay un salmo, el Salmo 145:4, que dice una generación contará a la otra la grandeza de tus obras. A mí me gusta ese salmo. Una generación contará a la otra la grandeza de tus obras. La palabra de Dios contempla a la humanidad y toda su historia, reconociéndole a Él por quien Él es y por las obras maravillosas que hace. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que al menos en el pueblo judío hubo tiempos donde una generación que había conocido y andado con Dios, llegaba el tiempo en que moría esa generación y la siguiente generación vivía sin el temor de Dios. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque corremos un riesgo muy grande. Que estas generaciones que han conocido a Dios se mueran, nos muramos, y las generaciones siguientes ya no sean influenciadas por nosotros. El día que en Israel sucedió eso, mis hermanos, entonces comenzó el peor periodo de la historia de Israel en todo el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mis hermanos, estamos en un tiempo de gran importancia, porque si en este momento no nos ponemos a trabajar, las generaciones que siguen se van a desconectar. ¿Y saben a dónde van a parar? Al mundo. Y tal vez pudiéramos estar hablando del fin de esta iglesia Sinaí, porque las iglesias se mueren. ¿Y sabe de qué se mueren últimamente las iglesias? De vejez. Porque las generaciones actuales se van haciendo viejas, se mueren y los templos se quedan vacíos. Y esto no lo digo porque se me ocurrió, porque es lo que ha pasado con iglesias aquí en México y con muchas iglesias en Europa. Porque no hubo un cuidado por las generaciones que seguían. Pero mis hermanos, nuestro Dios no es Dios de una generación, porque Él se presentó a su pueblo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es un Dios de generaciones. Nosotros tenemos trabajo que hacer, transmitir ese mensaje correcto de Dios que no cambia a las generaciones que ya vienen detrás de nosotros, para que en ellos haya el temor de Dios y esta iglesia no muera de vejez y de esterilidad. Por eso debemos entender que el Evangelio, escucha esto, el Evangelio no es un mensaje en blanco y negro, sino una luz que atraviesa todas las edades.
Quiere decir, mis hermanos, que el Evangelio no se encasilla en una sola forma de transmitirse, sino que debe ser como un rayo de luz que atraviesa cada generación. Yo debo decirles, mis hermanos, para concluir, que durante muchos años he enseñado en esta iglesia. Comencé joven, cerca de 19 o 20 años. Dios me permitió dar clases a hermanos de la generación silente, de los baby boomers, de la generación X, a los millennials, a algunos centennials, y es probable, tal vez no tanto, probable, que algunos alfitas todavía tenga la oportunidad de instruirlos. Durante más de 35 años, casi 40 años, siempre y sin pausa, solamente cuando me operaron de los ojos, he tenido una o varias clases a mi cargo. Desde ya hace un poco más de 18 años, pues he tenido el honor de predicar la palabra desde este lugar. La clase de nuevos creyentes, que también está a mi cargo y que ya casi la he tenido por cerca de 18 años, me ha servido a mí para compartir el Evangelio con algunas personas. Pero a estas alturas, mi hermano David y yo estamos conscientes de que ya es tiempo, como ya se expresó, de visualizar, preparar y delegar la tarea a gente más joven. Seguramente, pienso yo, que van a ser algunos millennials y tal vez algunos centennials quienes deban tomar la estafeta. Por eso quise que se pusieran de pie. Los pequeños que vienen después deberán ser instruidos por ustedes. Y la gente sin Cristo de esas generaciones que vienen deberá ser evangelizada por ustedes, empleando nuevas formas, nuevas herramientas, tal vez nuevos lugares, pero siempre transmitiendo el mismo mensaje. Yo no sé, mis hermanos, si cuando yo me muera, mi epitafio va a decir, sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Eso ya se los dejo a ustedes. Realmente no me importa mucho el epitafio que tenga, sino lo que Dios diga acerca de lo que yo hice cuando llegue a su presencia. Pero lo que sí me interesa es que ustedes, mis hermanos más jóvenes, comiencen ya a honrar a Dios sirviéndole y sirviendo a su generación a la que les ha tocado. Porque yo creo, hermanos millennials, que muchos de ustedes llevan años de retraso en la tarea que Dios les ha encomendado. Dios quiera que ustedes puedan decir que sirvieron a su generación conforme al propósito de Dios y cuando lleguen al final de su vida estén satisfechos de lo que hicieron porque tenemos una tarea. Que Dios les bendiga.